Marcos 14:43. Arresto de Jesús. Aún estaba él hablando cuando vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que lo entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es. Prendedlo y llevadlo con seguridad. Cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y lo besó. Entonces ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero así es, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Pero cierto joven lo seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Lo prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los guardias, calentándose al fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros lo hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro no hecho a mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos lo condenaron, declarándolo digno de muerte. Entonces algunos comenzaron a escupirlo, a cubrirle el rostro, a darle puñetazos, a decirle: profetiza. También los guardias le daban bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándolo le dijo: tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Pero él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. La criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús les había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo:
tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aun con esto respondió, de modo que Pilato quedó muy extrañado. En el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidieran, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltara más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar, crucifícalo. Pilato dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícalo. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo. ¡Salve, rey de los judíos! Lo golpeaban en la cabeza con una caña, lo escupían y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarlo. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevara la cruz. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. El título escrito que señalaba la causa de su condena era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo, «Va, tú que derribarías el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera, también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas, «A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, «Eloí, Eloí, lama sabactani», que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, «Mirad, llama a Elías». Corrió uno y empapando una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarlo». Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, lo seguían
y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén.